Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos nosotros Hechos de los Apóstoles. Hoy queremos subrayar el capítulo 18 del 19 al 21. Aquí Pablo es muy bien recibido en la comunidad de Éfeso. Es una de las únicas que le está recibiendo bien, ¿verdad? Nosotros sabemos que Pablo siempre va primero a las sinagogas, procura hablar con los judíos que están en esa región, en esa ciudad, en ese lugar, y luego les va proponiendo, ¿verdad? La novedad de Jesucristo. Cristo, novedad de vida, la realización y la planificación de la historia de la salvación del Antiguo Testamento. En el versículo 19, cuando llegaron a Éfeso, Pablo se separó de sus compañeros para ir a la sinagoga y dialogar con los judíos. Estos le rogaron que se quedara más tiempo, pero Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos diciéndoles: volveré otra vez, si Dios quiere. Y partió de Éfeso. Bueno, hasta ahí entonces tenemos el versículo 21. Después desembarcó en Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Bueno, esto es el viaje que está continuando hacia Antioquía. Estamos terminando el segundo viaje porque después ya comenzará el tercer viaje de Pablo. Vamos a mirar un poco. Ellos llegaron a Éfeso, llegan a Éfeso, Pablo, que es capital de la provincia romana de Asia. Una ciudad griega libre. Vamos a mirar un poco Éfeso. Es interesante, ¿verdad? Con sus propios senados y asamblea, políticamente importante. Era la ciudad comercial más grande de Asia Menor. La ciudad más grande comercialmente hablando de Asia Menor. Y donde digo hoy, también habla comercio, etcétera, etcétera. Entonces, esa ciudad es bastante movimentada siempre. Ahora, en Éfeso ocurrió un hecho insólito. Pablo fue a visitar la sinagoga y discutió con los judíos. Su tema favorito, Jesús es el Mesías. En todos los lugares, ¿verdad? Como nosotros decíamos, Pablo, Jesús es el Mesías, Jesús. En fin. Todo lo que significa este caminar, entonces, así como nos está presentando aquí por lo menos el autor sagrado. Presentar a Jesús el Mesías, leitmotiv, idea central. Pablo visita en la sinagoga. El 19 nos vuelve
a subrayar este aspecto. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo se separó de sus compañeros para ir a la sinagoga, para ir a la sinagoga, yahaki. Dale lomita, yahaki, yamongetaki, yaikuaki. Y esto es interesante. En Éfeso ocurrió un hecho insólito. Pablo fue a visitar la sinagoga y discutió con los judíos su tema favorito, Jesús es el Mesías. Pero cuando les anunció que continuaría su viaje, Lucas dice, los judíos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo. Pablo no accedió, no podía, les dijo, ¿verdad? Es algo insólito, porque ya saben, ya es la Pablo ñemose ante hoy. Va, ego, cuau, veruña, andema, él ya de revolución más, etcétera. Entonces, nada, él le gusta para ello. Sin embargo, aquí en Éfeso, estos se alegran, estos quieren que se quede, le exigen incluso, pero Pablo en este caso, él ya tenía bien planificado y pensado hacia dónde se iba. Porque si no, Pablo, hoy estamos en día que era Ginebra. Hoy estamos en día que era Ginebra, ¿verdad? Porque parece que hay buena predisposición, pero quería llegar, se nota, a su destino que era Antioquía. Les dijo, es indispensable que yo celebre la fiesta que viene en Jerusalén, pero no se iría para siempre. Es necesario, ¿verdad?, que yo celebre la fiesta en Jerusalén. Volveré, si Dios así lo permite. Priscila y Áquila permanecieron en Éfeso y Pablo zarpó hacia Cesarea. Pablo está partiendo hacia Cesarea, volviendo hacia la Tierra Santa. Y bueno, así entonces comenzamos esta nueva narración, ¿verdad? Porque desde aquí después ya tendremos el tercer viaje misionero de Pablo. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yarañe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados, y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Bueno, mi nombre es Guillermo Esteban, la gente me conoce más como Grillex, soy de Madrid y me dedico pues a evangelizar a los jóvenes a través de mi pasión, que es el rap.
Me alejé de todo para poder encontrarme. Después de todo soy humano y nunca fui un cobarde. Amigos que se fueron y otros que ya vendrán. El éxito... Bueno, de empezar a rapear nació a través de una enfermedad de un hermano mío. Le detectaron lupus eritematoso, que bueno, es una enfermedad del sistema inmunológico, que se vuelve loca en las defensas, entonces atacan al propio organismo. Cuando se lo detectaron, vieron que era demasiado tarde y nos dijeron a la familia que iba a fallecer. Claro, nació en mí una frustración muy potente, que nada me saciaba ni me liberaba de esa tensión que tenía. Hasta que un amigo me dijo, oye, ¿por qué no escribes un rap, tú que escuchas ese tipo de música, para tu hermano? Y dije, pues qué buena idea, voy a ponerme a ello. Hace tiempo que no sabes de mí y estoy roto, hundido en una cueva sin fin. Alejado de ti por puro orgullo, el pecado... Lo que me di cuenta es que cuando terminé esa canción de rap, que iba pues, diseñada solo para mi hermano, ¿no? De superación, de autoestima, esa presión se iba disminuyendo. Sacamos esa canción, tuvo mucha repercusión, muchas personas nos empezaron a seguir y yo dije, ¡guau! Primera canción, ha tenido como un éxito en plan así impactante, por lo tanto voy a sacar una segunda canción que ya va a ser un poco más terminología malote, enfocado al menosprecio, al odio, a las frustraciones, ¿no? Que sentía por dentro. Las heridas que tenía sobre todo eran temas de vacío. O sea, yo no me sentía para nada correspondido con este mundo. O sea, yo lo veía y decía, ¿qué pinto aquí? Si es que no pinto absolutamente nada. Y nada me llena. Luego también los vacíos, bueno, y las heridas de los estudios. He pasado por 9 coles, entonces, colegio que ni me sentía identificado ni se sentían identificados conmigo. Entonces eso genera mucha frustración. Temas de amistades rotas, amores rotos. Vas generando muchas heridas dentro de tu alma que al final te empiezas a desangrar, ¿no? Y te cansas y dices, jo, es que ya no puedo más, es que no sé para qué estoy aquí. Muchas personas dicen, no, es que los jóvenes estáis perdidos. No, estamos desorientados. La perdición es cuando ya no hay vuelta atrás y estar desorientado es cuando dices, joder, no sé por dónde caminar. Y la juventud es verdad, estamos desorientados porque al final tenemos tanto bombardeo de tantas cosas que ¿cuál es la realidad? Porque es que al final me venden cada cosa como si fuera real y luego vas probando pues ciertas cosas, pues sexo, drogas, alcohol, etcétera, etcétera, que te das cuenta que en vez de crear en ti como una identidad de personalidad fuerte, de sentirte en paz contigo mismo, te das cuenta que poco a poco se va fracturando tu alma, se va fracturando tu corazón. Mi madre se estaba preocupando bastante por mí, porque decía, jo, a este chico le pasa algo. Yo pues me empecé a envenenar, ¿no? Mucho con el tema del éxito, con el rap y estas cosillas. Y mi madre me dijo, oye, yo quiero pasar tiempo contigo, porque no pasas nada de tiempo con la familia, quiero que te vengas a pasar un tiempo pues en misa, conmigo, así abrazados. Y le dije que yo no quería pisar una iglesia. Además yo como que ya la iglesia me resultaba como bastante incómodo, ¿no? Pero al final las madres tienen ese poder, no sé, de convencer a las personas y al final accedí a ir con ella. Y cuando fui a la iglesia me encontré con una chica que solo con ver sus ojos, su sonrisa, su cara, dije, ¡guau! Esta chica es guapísima. Y me empezó a hablar de unas cenas alfa. Pues yo accedí a ir a esas cenas alfa y ahí fue cuando realmente, por primera vez, tuve un pequeño encontronazo con el Señor. Bueno, las cenas alfa son unas cenas que se cena gratis, es un puntazo eso, y se dialoga sobre Dios, si existe, si no existe. Hay personas que creen, que están en dudas y que no creen. Entonces, con mucha flexibilidad y con mucho respeto, cada uno puede decir cualquier cosa, aunque sea una burrada. No hay nada que haya fricción. Entonces, mola mucho, sobre todo para personas que pues, tienen dudas o su fe se nota que está un poco mermada o directamente no creen. En estas cenas me encontré con personas que servían gratuitamente con una sonrisa en la boca constantemente. Y a mí eso me chocaba mucho, porque yo venía de un ambiente como bastante oscuro, opaco, nadie sonreía, y si sonreía era porque te iban a apuñalar por la espalda de una forma u otra, ¿no? Y claro, preguntando, vi que lo que hacía felices a esas personas era el servir. Entonces ese fue, ¡pum!, otro tortazo, ¿no?, del Señor, servir a los demás. Y así hasta llegar a unas convivencias donde el Espíritu Santo, ¡pumba!, a golpe de fuego, entró en el alma y me rompió todos los esquemas que tenía. Todos. A partir de ese momento empiezo a saborear un amor
una ternura, una comprensión, una misericordia de otro mundo. O sea, me siento como en paz, como vivo, por fin, o sea, como algo que me llena de luz. Y luego mucho miedo, porque como yo seguía con el tema del rap, tenía que seguir mi rap malote, tenía miedo, porque todo lo que había construido se iba a derrumbar. Si yo seguía al Señor, tenía que empezar a cambiar mi vida pasada. Yo no sabía qué hacer. Entonces una amiga mía me dijo, bueno, Guille, tú que se te da guay la escritura, ¿por qué no haces una carta para el Señor? Vacías todo lo que tienes por dentro y en tu mente ordenas pues, todo lo que te ha pasado en estas convivencias. Y empecé a hacer la carta y cuando la terminé me di cuenta que tenía la métrica exacta de una canción de rap. Entonces dije, ¡buah! Tiene la métrica exacta, voy a ir al estudio de grabación y lo voy a grabar. Me he dado cuenta que constantemente nos quejamos, alimentamos nuestras almas con el daño, somos muy propensos a cerrarnos con los años. Yo aprendo de la gente que habla sin tapujos. Tú crees en los hombres, yo creo en Jesús. Tú hablas de ese karma, yo hablo de su cruz. Y cuando fui al estudio de grabación, uno de los productores, por aquel entonces que me llevaba, lo vio y dijo, mira, hablas de Dios, tío, hablas de tus heridas. Nah, ni de coña. Esto no puedes sacarlo. Tío, ¿tú hablando de Dios? ¿Tú hablando de tus heridas? No, tío, tú eres Grillex, tú tienes que ser fuerte, tío, nadie puede ver tus debilidades. Y al final, pues hablándolo, ¿no? Que fue una lucha bastante intensa, accedió. La libertad sé que está dentro de mí. Salmo 28, tú eres mi fuerza y mi escudo aquí. Salmo 26, mi pie se mantiene en camino. Brindo por aquellos que luchan conmigo. Yo tenía muchísimo miedo cuando se sacó esta canción, porque yo dije, es que es verdad, todo lo que he construido se va a destrozar. Y mogollón de personas me van a juzgar y me van a decir, el rapero cristiano, y vivir con esa etiqueta, pues no es fácil, ¿no? Porque al final, pues ¿quién está preparado para que todo el mundo le mire con el dedo, no? Y dije, pues no, es que no quiero sacarla, ese miedo. Y recuerdo que cogí el teléfono y dije, le voy a llamar al productor y le voy a decir, oye, lo quitamos, no merece la pena. Pero algo dentro de mí sentía como, tanto tiempo vacío, tanto tiempo roto, y ahora que no te sientes así, ¿de verdad te vas a echar para atrás? Y dije, no. Colgué el teléfono y dije, hacia adelante. La fe se encuentra cuando buscas encontrarla, pero si nada te mueve, te quedarás donde estabas. Cuando se sacó esa canción, hubo una persona que me dijo, gracias a esta canción que acabas de sacar, no me he llegado a suicidar. Claro, para mí fue una bomba tan potente que dije, ¿qué hago siendo yo el protagonista del rap cuando tiene que ser Dios? Cuando me tengo que dejar llevar totalmente por Él. Yo creo en el amor porque el amor es mi terapia. La oración me da la fuerza de Sansón cuando me fallan. Pero tú nunca me fallas y me buscas con locura. Lo grandioso de esta vida es que tú diste de la tuya y... Transmitir las cosas que transmitía, vale, genial, pero ¿a quién le llega? ¿A quién le llena? Ahora bien, quiero que las personas poco a poco se restauren, quiero poco a poco apostar también por los jóvenes, por los padres, por las personas mayores a través de este género musical. Pues ya está, tengo que apostar y dejarme llevar por él. Y ahora lo que intentamos hacer es transmitir pues, los mensajes que transmitía Cristo, que son universales, ¿no? La paz, el amor, la comprensión y sobre todo ahora enfocado a la gente que está fuera de la iglesia. O sea, hemos hecho el primer disco, que está muy guay, que es pues rollo pues más para la gente cristiana y tal, pero es que no, la gente cristiana ya está muy bien acompañada. Tiene catequistas, tiene sacerdotes, tiene gente alrededor, pero ¿y la gente de fuera qué? ¿Quién está con ellos? Los raperos con los que yo me llevo, ¿quién están con ellos? Entonces, tengo que salir al encuentro. Cristo iba a todos los lugares, o sea, no paraba y se juntaba con todo tipo de personas y yo creo que tenemos que seguir el mismo ejemplo. Ir a los lugares donde la gente está más rota, más destrozada, pero tanto a nivel mental, a nivel espiritual y a nivel físico, ¿no? Y si somos portadores de luz, tenemos que ir a donde está la oscuridad y no tener ese miedo. O sea, faltan valientes que digan, ¡buah! Apuesto por el reino de Dios. Donde las personas no van, yo quiero ir. O sea, si fuéramos conscientes de la necesidad que hay de Cristo, la gente diría, ¿qué estoy haciendo aquí parado, perdiendo mi tiempo?
cuando en verdad hay tantas personas que necesitan de su palabra, que sepan lo que Dios les quiere. Porque el Espíritu Santo está diciendo, jo, es que quiero conectar con la sociedad del siglo XXI. Abriros a mis inspiraciones. El Espíritu Santo poco a poco está rompiendo barreras para que nosotros podamos adaptarnos también a los tiempos que corren, pero sin perder la identidad del comienzo, que es Cristo. Que eso es muy importante, pero sí cambiar el lenguaje y ciertas cosas para poder transmitir a Cristo a los demás. Queridos amigos, iniciamos con la palabra del Señor. Estamos terminando hoy la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Nos llama siempre a una verdadera conversión. Conversión que dice Inapeñan de Rapecuero y ya llegue al origen de donde venimos. Venimos de Dios, de los valores y principios de honestidad, de amor, de cariño, de respeto, de comunidad, de valores que hemos desde el comienzo aprendido. Entonces, iba a llegar esta tapeyuya de lleva para que podamos vivir de acuerdo a los preceptos de un Dios que nos ama. Hoy tenemos la profecía de Oseas, estamos en el capítulo 6, del 1 al 6. Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Ha golpeado, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos hará revivir. Al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Su aparición es cierta como la aurora. Vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Si yo que fuera, me parece que esto es hasta casi imposible de explicar. Porque, primero luego nos dice, vengan, vuelvan. La gente, llevóle a la vuelta. Volver hacia el origen, volver hacia la honestidad, volver hacia aquellos padrones esenciales, fundamentales, que Dios nos ha regalado a través de nuestros padres, de la honestidad, del amor. Estamos cada vez caminando más hacia la corrupción. Y la corrupción es justamente como encontramos en el efecto y las consecuencias del cupi. Vea, no hay solución, veima. Porque o carupama es ese, a nadie no hay coño de la. Por eso volver a Dios significa, a pesar de nuestras situaciones de mal, el Señor vendará nuestras heridas. Solo la honestidad, el amor, el volver a Dios. Después de 2 días, dice, nos hará revivir. Es una forma de decir. Es la comunidad, dos. Después de 3 días, significa la resurrección. Pronto nos levantará el resurrexit. Mirar hacia adelante. Y así viviremos en su presencia. Consecuencia, entonces va a ser este mundo, ¿verdad? Que sea mucho más honesto. Anila yeyapola ibaía, anila mesawipe, anila ñanecoimero, anila yeipuru, el poder para enriquecernos ilícitamente. Eso, queridos hermanos, se llama pecado, porque pecado significa algo que yo sé muy bien que está mal, allá por llegar. Alandere y moano pea y ponano. Entonces te dijo, opona, que eso está mal. Y entonces, queridos hermanos, lo único que hacemos es arruinar nuestra comunidad, arruinar nuestra familia, arruinar nuestro país. Entonces vamos a esforzarnos, así como nos dice hoy la palabra del Señor. Opamagina Joco, tercera semana, oye, llaman a la cambio. Pero tiene que ser un cambio de actitud, es la actitud del hombre, la actitud de alguien que sigue a Dios. Vendrá entonces a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Necesitamos que el Señor riegue nuestra vida, que el Señor riegue nuestra propia existencia, que el Señor entonces con su gracia nos transforme verdaderamente. Abramos el corazón a Dios que nos salva. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este pasaje. El 22 desembarcó en Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Interesante, se nos queda un poco ahí. Subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Se refiere a que fue a Jerusalén entonces, ¿verdad? Descendió a Antioquía. Luego, dejando Jerusalén, Pablo regresó a su iglesia en Antioquía de Siria. Ellos debieron haber estado contentos de tener a Pablo de regreso y que les contara acerca de todo su trabajo durante los últimos 3 años. Esto es como que Pablo medio oñemó vacación y mierda. Entonces cuando nosotros decimos, bueno, hasta de vacación, no, pero hasta se va a llevar, famoso y nada. Hasta saluda a mucha gente fuera, ¿verdad? Mira que Pablo va a lugares desconocidos. Pablo va girando, Pablo va anunciando. Pablo había comenzado a predicar entre los judíos, ¿verdad? Pero llega un momento en el cual, donde se va nomás, Pablo no le quieren escuchar. Entonces Pablo decide, dice, bueno, ya que ustedes no quieren escuchar, yo, dice, entonces yo me abro totalmente y voy a ir a anunciar el Evangelio porque es lo que Dios quiere, es la universalidad. La misma formación de Pablo es interesante, ¿verdad? Cómo Dios va preparando la historia de la humanidad y nuestra propia historia en nuestro mismo camino, de acuerdo a los triunfos y de acuerdo también a las adversidades. Pero ya hemos endallado. Es interesante como el Papa Francisco también habla de esto mismo, pero él pone otra manera de presentar, ¿verdad? Él dice, es como que cuando uno va en la oscuridad y que no sabe, pone un pie aquí, dice, comienza, mira, va pisando aquí, hasta que se afirma. Bueno, aquí cuando ya estoy seguro, ya de que no se me hunde o lo que sea, entonces cuando ya está firme eso, entonces ahí doy el otro paso el segundo. Y así dice, voy poco a poco, pero confirmando. Y eso es lo que pasa también con Pablo. Pablo comienza, ¿verdad? Y se encuentra con muchas dificultades. No es fácil la propuesta que Pablo está llevando. Imagínense decir que todo el Antiguo Testamento se ha cumplido en la persona de Jesucristo, que el Mesías ya está en medio de nosotros. Lo que tanto nosotros estábamos esperando durante tanto tiempo se ha cumplido en la persona de Jesús. Y además un Pablo que él directamente no estuvo viviendo con Jesús, no fue apóstol de Jesús. Pero aquí está la incógnita también. ¿Cómo es que Pablo llega a enamorarse y a fortalecerse de tal manera de Jesucristo el resucitado para luego ser el number one, el number one en la evangelización? Pablo es el number one, no hay nada que decir. Los otros sí habrán evangelizado también así, ¿verdad? Pero como encontramos muy poco, ¿verdad? Sin embargo, Pablo. Entonces quiere decir que ese capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, del 1 en adelante, cuando se encuentran ahí en Antioquía y están rezando y en un momento dice el Espíritu Santo que le dice, bueno, resérvenme a Bernabé y a Saulo. Justamente a ellos dos le van a reservar porque a través de ellos quiero hacer mi obra. Ciertamente que es una lectura teológica de la misión de Pablo. Pero nosotros sabemos que en el capítulo 9 también Pablo, que estaba persiguiendo a los cristianos, y ¿cómo es que después Pablo sabe tanto del cristianismo? Bueno, Gálatas 2 después nos va a contar que él se va por un cierto tiempo, dice Arabia. Él conoce mucho el Antiguo Testamento, es de la escuela de Gamaliel. Él en sus cartas va a contar también que es un judío, un fariseo convencido de la formación de la escuela de Gamaliel. Entonces quiere decir que es una escuela también espectacular y muy bien formado Pablo entonces en el judaísmo.
¿Y cómo es que él después va a aferrarse tanto? Y justamente en esta persecución o en este deseo de saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Con estos que se dicen cristianos, seguidores de Jesús. Ahí comienza a indagar y comparando los dos. Y como él sabe mucho del judaísmo, se da cuenta que muchas cosas están concordando. Y verdaderamente lo que los cristianos están diciendo no es algo equivocado. Eso por lo menos yo pienso, ¿verdad? Que Pablo fue descubriendo también en esa persecución que él estaba haciendo a los cristianos. Ahí descubre, porque se interesa, investiga, sabe. Y su experiencia después lo lleva a asegurar, sí, realmente este es el Mesías. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Aquello que nunca antes, nunca nadie logró, conquistar a María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios, aunque poco entendía, le entregó el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe, Nuevo Testamento. Y estamos con este versículo 23. Después de haber permanecido un tiempo allí,
partió de nuevo y recorrió sucesivamente las regiones de Galacia y la Frigia, animando a todos los discípulos. Al final del segundo viaje, ya hemos dicho nosotros, en el versículo 22, nos presentaba, Pablo solamente permaneció en Antioquía un tiempo breve en que Pablo se encuentra y se queda aquí en Antioquía. Su preocupación por los conversos era muy grande. Pablo, claro, y esto que nos pasa a nosotros también hoy en día, ¿verdad? Cuando uno comienza una obra nueva, imagínense, esto es muy delicado. Uno tiene que darle continuidad. Diga, tú y la ya pues tanto, veña continuar, veña moñe, pues no, y eso es lo que Pablo siente. Además, Pablo está muy enamorado de Jesucristo. Entendió y su vida, él tuvo esa experiencia magnífica, fenomenal en este encuentro con el Señor. Y por eso es que ahora él está tratando y está trabajando a full, ¿verdad? Entonces hay una preocupación muy grande hacia los conversos. Grande, verdaderamente, su preocupación. Entonces, emprende este nuevo viaje. Y este sería ya el tercer viaje que está haciendo Pablo, comenzando por Asia Menor. Eso es lo que ahora nosotros estamos presentando y estamos viendo en este versículo 23. Entonces, en este versículo 23 nos dice Galacia y Frigia. Y dice aquí, para animar a los hermanos, después de haber permanecido breve tiempo, nos dice, porque tiene una preocupación grande, por los hermanos conversos, partió de nuevo, tercer viaje, y recorrió sucesivamente, y aquí está, Galacia y la Frigia, animando a los hermanos. Estas son las palabras claves. Primero, el nombre o los nombres de la región, o de las regiones, ya que son dos, Galacia y Frigia, y luego, sobre todo, ¿cuál es el objetivo? Es para animar a los hermanos. Oye, preocupa formar, y que venía acá, que venía, porque tú bendiga, tú ya yareí con te cotea esa, llega, llevan ni esa, ni mate, ni yareí. Y después, ¿cómo le vamos a acompañar? Gente que están allá en Frigia, gente que están allí en Galacia. Lucas dice, recorrió por orden la región de Galacia, primero te dice, y luego Frigia, animando a todos los discípulos. Así te dice, ¿verdad? Ahora, regiones donde en primer lugar, ¿verdad? El primer viaje había ya fundado iglesias. Primer lugar que él ya había fundado iglesias. Y en el segundo, confirmó a los hermanos y les comunicó los acuerdos del Concilio de Jerusalén, instándoles a mantener la unidad de la iglesia por la obediencia a sus decisiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, fundación, después llevarles incluso lo que se había decidido en Jerusalén. Viste que son elementos muy delicados. Nadie la piensa pensando. Y ahora entonces él está preocupado. Tengo que hacer un tercer viaje. Tengo que ir a visitarle a Shana, Batecoba, Noñeza, ni Mayo. Porque él tiene aquí su comunidad ya fundada, que están trabajando, instituye y pone y deja presbíteros, pero al mismo tiempo tiene que abrirse y no tiene que cerrarse. Una comunidad hay que quedarse ahí. Hay que abrir. Iglesia en salida, nos dice el Papa Francisco. Volvemos enseguida con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25,
el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluye.
desciende Espíritu. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré
y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores se aman, tendrán perdón. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado, y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este pasaje tan interesante, capítulo 18, que va del 24 al 28. Estamos hablando de Apolos, de estas características interesantes, como él se acerca a una persona estudiosa, una persona que está en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la palabra del Señor, entender hoy cuá sea lleva esa peñan de Yara, la oye cuá cajina ñande esa pa o esa peñan de la pe, ¿verdad? Entonces hablamos de que Pablo, o mejor dicho, Apolos, llega a Éfeso, originario de Alejandría. Él es originario de Alejandría, hombre elocuente y conocedor de las Escrituras. Eso nos dice el versículo 24. Miremos un poco porque él es originario. Era judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Alejandría. Era una ciudad situada
en la parte norte de Egipto. En la parte norte, una ciudad de Egipto, y era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano del primer siglo. Del primer siglo. La ciudad más importante que encontramos aquí, desde esa parte, cerca de Egipto. Ahora, era el sitio de una biblioteca sin igual, Alejandría, ¿verdad? Era un lugar de mucha cultura, se nota una biblioteca maravillosa, sin igual en el mundo, y fue también reconocida como el centro intelectual de toda esa parte del mundo. Es decir, que Alejandría, en este sentido, Alejandro Magno, entonces siempre se compara un poco, y los nombres también que llevan, y así ciertamente era una ciudad muy rica, digamos, entre comillas, pero sobre todo también el aspecto de la misma cultura. Cuando nos habla de esta biblioteca, para admirar que en ninguna de estas ciudades del mundo podríamos reconocerla, o sea, tenerla, verla, utilizarla. Es decir, Alejandría, en este sentido, nos muestra su riqueza cultural y su capacidad entonces también cultural. Ahora, era el sitio de una biblioteca, como dijimos, que da mucha calidad al aspecto cultural de ese pueblo, de esa ciudad donde se encuentran sus habitantes. Era el sitio de esta biblioteca entonces. Además, era una ciudad que constaba con una población muy grande de residentes judíos. Ahora estamos entendiendo. Porque Alejandría, una ciudad allá en Egipto, una ciudad con influencia griega, ciertamente. Y ahora decimos, bueno, ¿qué tiene que ver esto, verdad? El problema es que al ser una ciudad también cosmopolita, que está sobre el mar, que tiene muchas relaciones, es una ciudad que tenía a muchos habitantes de la Judea. Y por lo tanto, nos sigue mostrando y nos sigue diciendo que Apolos era un hombre elocuente, es decir, Iñecuá, Apolos tenía una capacidad tal vez también así de síntesis, de mirar, de escuchar todo lo que decían los antiguos, es decir, todo lo que decían los padres, todo lo que decían los sacerdotes, los profetas, etc. Mañanos en Duponá y quien iba a super en Duponá, para luego entonces él también comenzar a transmitir. Un varón elocuente, la elocuencia es esencial para la vida del hombre, ¿verdad? Y entonces nos dice aner logoi, un hombre de palabras, un hombre elocuente. La palabra logoi, usada por Lucas, aquí es significado que Apolos era un hombre edificado, un conocedor, un equipado y un componente. Con estas características, él sería capaz de comunicar sus conocimientos con fervor, con lógica y con alimento. Entonces, todo esto nos muestra también a nosotros, ¿verdad?, cómo Apolos está dando algo para su comunidad. Daí como está mañana voy a ver, sino que hoy ya está soño, pues no va a ponerme la elocuencia, la lógica, el fervor. Estos son elementos importantísimos desde ese conocimiento que Dios le ha dado. Por eso estábamos comparando un poco también incluso con Pablo, ¿verdad? Porque Pablo tiene ciertas características muy semejantes también a las de Apolo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandillara Ñe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.